Colombia, potencia de la vida. Hola, hola. Hola. Buenos días a todos y todos, todas y todes. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Muchísimas gracias, Clara y Julián, por aceptar la invitación. Eh, Esta charla hace parte de un conjunto de charlas que estamos realizando a lo largo de este año 2024 que hemos llamado charlas curatoriales, pero siempre es importante aclarar que no es solo para curadores o interesados en la curaduría, sino que son pensadas para compartir estrategias y metodologías de trabajo de la investigación en artes, ¿no? Y hasta dónde nos puede llevar, cómo podemos expandir ese campo de lo que es investigar en arte. Y este primer capítulo, que se llama Hacer en Contexto, está pensado, invitamos a personas que han trabajado y han pensado con comunidades, involucrando a otros en su trabajo. Esta es la última charla de este primer capítulo. No Más Metáforas es un colectivo trabajando en los campos del arte contemporáneo y el pensamiento experimental entre Francia y Colombia. Clara es filósofa de formación, Julián es artista visual y han trabajado con diferentes personas y comunidades en el Cauca. Hoy nos estarán contando varios de sus proyectos y bueno, con muchas ganas de escucharlos hoy. Entiendo que nos van a compartir algunas imágenes, ¿cierto? Listo. Pues dale, empecemos. Muchísimas gracias. Este proyecto, perdón, un segundo, este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Gracias. Vale, vale. Muchas gracias, Erika, por la invitación, por pues abrir este espacio de conversa. La verdad es que nosotros, digamos, creo que no lo hemos hecho en múltiples ocasiones y siempre es, pues bueno, algo rico pues de compartir y en últimas, abrir una conversación sobre tanto las inquietudes como los problemas, como las alegrías, digamos, que también pues abre digamos, este acercamiento que nosotros hemos tenido en los últimos años. Entonces, si Y quieren, también pues sí que quiero agradecer a todas las personas que están presentes y pues a mí me encanta también, a nosotros nos encanta como compartir y escuchar también las como the feelings, I'd say, sí, las las apreciaciones, apreciaciones y como que no sea solamente un ejercicio de solamente nosotros hablando, pero como un compartir más bien. Pero al primero vamos a compartir un poco de nuestros proyectos y del trabajo. sí, sí, entonces, bueno, digamos que tenemos simplemente un poco un acompañamiento visual que digamos, no pasa por una literalidad de lo que vamos diciendo, sino es un poco como la sensación, digamos, del imaginario sobre el cual hemos venido creando y de esa forma nos parecía importante, digamos, tal vez iniciar la conversa a partir del nombre, digamos, del colectivo. No Más Metáforas. Eso, digamos, fue, pues básicamente creo que un fruto también del habernos conocido y del haber empezado a inventar el cómo estar juntos, ¿no? Creo que, digamos, recuerdo que eso fue un proceso de conflicto, disputa y pelea, que no estábamos como muy de acuerdo en hacia dónde acercarnos, pero finalmente, digamos, lo que prevaleció sobre eso que para nosotros es significante en cómo venimos asumiendo nuestra práctica, fue precisamente, digamos, algo que nos gusta explicar tal vez desde la frase del convertirse en jaguar. Nunca ha sido una metáfora La idea para también, los médicos tradicionales del Putumayo, ¿no? Por ejemplo. la idea también era de empezar a pensar cómo pensar un pensamiento no representativo, ¿no? Como que sea como
encarnar el pensamiento con su cuerpo. Y entonces la idea de No Más Metáforas era al mismo tiempo de trabajar en el campo como una creación de conceptos, pero también en una encarnación de los conceptos. ¿Cómo podemos encarnar, por ejemplo, temáticas que estamos trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo hice el trabajo de tesis, que yo acabé mi doctorado el año pasado, trabajé sobre unos conceptos que ya empezaron a ser de alguna importancia para el colectivo, como el concepto de la opacidad, que es un concepto del poeta martiniqué y filósofo Édouard Glissant. Y la idea de la opacidad para nosotros, como lo interpretamos y como lo utilizamos en No Más Metáforas, es intentar como buscar el poético, ¿no? No solamente como la forma, pero el fondo, y como intentar como devolvernos a este lugar poético del misterio y de no como hacer como un culto a la transparencia y a lo lisible, ¿no? No, y creo eso, digamos, tiene resonancia con ese espacio que buscábamos articular en lo que les hablábamos, digamos, del cómo convertirse en jaguar nunca ha sido una metáfora, ¿no? Es como hay una forma de habitar el cuerpo que a partir de las señas y las resonancias y las conexiones, por ejemplo, entre las plantas medicinales, las lagunas y, digamos, un conocimiento del que pues ya les hablaremos, digamos, más en profundidad en la relación que hemos venido teniendo con los médicos tradicionales de las comunidades del Cauca. Digamos que hay algo en esa forma de entender el cuerpo con relación a un pensamiento que no pasa por la racionalidad o por la forma de representar sobre la cual, digamos que ese paradigma racional nos fue imbrincado desde la educación, ¿no? Entonces, hay un desprenderse de esa forma, digamos, de la representación como la conocíamos, que es algo que nos empieza, digamos, a llamar y a interesar, ¿no? También era un poquito importante cuando empezamos a hablar con Julián sobre qué espacios, qué tipo de espacios y estamos intentando generar con el colectivo, ¿no? Y entonces con Julián hablamos mucho del tema de empezar por un espacio de vulnerabilidad y yo pienso que eso significa algo distinto para cada quien, ¿no? Y empezar desde un espacio de vulnerabilidad también empieza como pensar sus problemáticas en su cotidiano, en su contexto, como el íntimo puede volverse político también, y eso significa algo distinto para Julián y para mí. Por ejemplo, cuando yo empecé a pensar en el término de la vulnerabilidad, yo pensé como en el trabajo que hacemos con las comunidades en el Cauca, cómo yo voy a ponerme en cuestión y poner, vamos a decir, mi propio contexto, porque yo soy de Francia, en pregunta, ¿no? No solamente acercarse a otros mundos y trabajar con comunidades, pero cómo un acercarse a otros mundos se vuelve también una apuesta crítica sobre el mundo donde yo vengo, ¿no? Entonces, eso me ha traído a trabajar con Julián mucho sobre el legado y el pasado colonial que tenemos en Francia. Y por eso, pues, algunas de las imágenes que ustedes están viendo son trabajos que hicimos en el Jardin d'Acclimatation, que fue un lugar donde en 1859 Sí, en 1890. era como los lugares de las exposiciones universales, ¿no? De lo que llaman ahora los zoológicos humanos, ¿no? Entonces yo me interesé un poquito a todas esas violencias y todas esas cosas, esas historias no, Sí, esas historias, digamos, que pasan muy bajo el umbral acá, ¿no? Creo que hay algo inherente que nos interesa y es como, por ejemplo, en el caso de Francia, imaginario de la Torre Eiffel, por ejemplo, son estos artefactos, digamos, que vienen como los orgullos de la modernidad de una sociedad, ¿no? Y cómo esto iba de la mano al mismo tiempo en el que estaba siendo inaugurado este monumento, pues están, digamos, en este momento exponiéndose a miembros de comunidades de Asia, de América, de Medio Oriente,
en zoológicos humanos, en estos lugares que pueden ver referenciados aquí en las imágenes. Entonces hay algo inherente de esa historia colonial ligada a la formación del Estado-Nación. Y de la identidad también, ¿no? Al final, porque el Estado-Nación es como un eco de cómo se construye la identidad moderna y occidental. Y entonces, como cuando hablamos de lo de los vulnerables, ¿cómo es que nosotros y nosotros, pensando todas esas problemáticas, las pensamos adentro y no pensarse afuera de las problemáticas, ¿no? Y yo pienso que No Más Metáforas también es una apuesta como de intentar quedarse en el problema, más bien, como y pensar más en las preguntas. Entonces... Sí, entonces digamos, a partir de esos racismos inherentes, de la dificultad, por ejemplo, de cómo pensar la emancipación cuando tenemos, en el caso del español, por ejemplo, un idioma que pues no, digamos, es el inherente a los territorios en los cuales habitamos en el Cauca, por ejemplo, y cómo esas constelaciones, digamos, con esa violencia inherente, pues también se van haciendo parte de nuestras independencias y de nuestros imaginarios, ¿no? Entonces, para resonar un poco con ese espacio de la vulnerabilidad, que es algo importante para nosotros, digamos, nosotros queríamos mostrarles un poco, un tanto de precisamente un momento, digamos, en mi pasado particular, en donde, digamos, yo por muchos años tuve una relación con la marihuana en particular y con también ciertas plantas que en su momento para mí era una experiencia psicoactiva y alucinógena, um, que se volvió, digamos, una fuente de éxtasis para mí, de creación. Yo vivía, digamos, en su momento encerrado en mi cuarto, dibujando, pintando, digamos, había una relación con los símbolos también, digamos, que yo veía, por ejemplo, en las nubes digamos, por ejemplo, este es uno de ellos, sí. Era como un sentarse a mirar las nubes y a mirar a las estrellas y empezar como digamos, entrar en unas resonancias que en últimas sobrepasaban, por supuesto, digamos que los imaginarios en los que yo había sido educado, y para mi familia esto se volvió, digamos, un problema bastante complejo, ¿sí? Entonces, en su momento, yo fui, digamos, llevado a una situación extrema de ser internado en hospitales psiquiátricos, y empecé un tratamiento con una droga psiquiátrica que en su momento generó una intoxicación. Entonces, digamos, básicamente mi cuerpo no supo digerir bien un tratamiento psiquiátrico, y a partir de eso a mí me da una Hepatitis. no, bueno, se me fue una intoxicación digamos, que me lleva a estar un mes básicamente en cama, sin poderme mover, y, y bueno, digamos que entro en un estado como muy complejo, muy difícil, después de todos estos meses en hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación y digamos que varios escenarios complejos. Entonces, en esa medida, es en este escenario que mi pareja de la época conocía a una miembro de la comunidad NASA, y es a partir de esa recomendación que yo conozco a el mayor Luis Yunda. Entonces, para nosotros, digamos, era importante como mostrar esto. Esto es, digamos, un momento como difícil, íntimo y vulnerable, pero asimismo, de alguna forma u otra, es también ver el cómo esa cura, digamos, y ese tratamiento clínico y médico psiquiátrico sobre el paradigma de lo que debe ser el pensar desde Occidente, en últimas es lo que termina también como enfermándome, ¿no? Entonces, digamos que esa paradoja nos parece interesante en la medida en que a partir de ahí se da el momento de encontrar al mayor Luis, que pues el mayor Luis para nosotros, pues hoy día, digamos, es uno de nuestros mejores amigos, y
pues él es padrino ahora de nuestra pequeña hija. Mm, y, mm, y estas imágenes precisamente son de aquel entonces. Esto fue alrededor del año 2009. Ah, y en ese momento, al conocernos con el mayor Luis, esa primera noche de armonización para mí fue un momento que, digamos, simbró un, un cambio de paradigma en mi forma de entender la relación con eso que desde Occidente llamamos naturaleza, ¿sí? Entonces, el mayor Luis llegamos como a las 5 de la tarde, empezamos un proceso de armonización de mi cuerpo y la noche entera él estuvo tomando luciérnagas que simbolizaban, digamos, encarnaban el mal en mi cuerpo. Y después de toda la noche de armonización, llegó un momento en donde yo debía golpear la tierra con un bastón en madera de chonta. Yo debía golpear la tierra con el bastón y esperar a que respondieran los abuelos truenos, ¿sí? Entonces, él me dijo como que va a golpear la tierra y si aparece el abuelo trueno, pues es que hemos hecho bien el trabajo. Si no, tendremos que seguir básicamente en el proceso. Y en el momento en el que yo golpeé el suelo, apareció un trueno y para mí eso fue algo como absolutamente, digamos, revelador en la medida en que mi mente de una va hacia, bueno, ¿cómo me están engañando aquí? Sí, o sea, esto de qué se trata, sí, o sea, esto como que una incredulidad, digamos, y está como ese primer momento del confrontarse ante una forma, digamos, de relación que antecede o sobrepasa mi entendimiento de las cosas. Entonces, desde ese momento empezamos con el mayor Lucho, ah, digamos, encuentros cada 2 semanas, cada 3 semanas. Yo iba al territorio en donde ellos habitan, que es en el resguardo de las Mercedes. Esto queda, digamos, más o menos a la mitad entre Cali y Popayán del camino. Y así conocemos al mayor Misael, que es digamos, el maestro del mayor Luis. Y de igual forma, digamos que yo seguí simplemente yendo a hacer armonizaciones. Am, y, y empecé, digamos, también como a entender esa otra forma de relación con las plantas, esa otra forma de relación con las piedras, esa otra forma de relación con el fuego, con las nubes, con los arcos, con el arco blanco, el arco negro, digamos, todo un umbral de constelaciones que para mí, digamos, siempre habían sido ajenas. Pero de igual tú antes, pues yo pienso que las presentías, pero eso en el pensamiento occidental es etiquetado como locura, ¿no? Como esos pensamientos que intentan como salir un poco del pensamiento racional y objetivista. Pues siempre tiene como la etiqueta de pensamientos locuras y todo eso. Entonces, la idea era poco a poco entender que eso más bien que una locura es una puerta de entrada a un entender el mundo de manera distinta, donde no hay una división entre este paradigma de naturaleza y cultura, pero más bien una otra forma de relacionarse a los elementos, donde al final no hay objetos en la naturaleza, no hay naturaleza ni cultura al final, pero hay podemos entrar en relaciones de ser a ser, con una planta, con una piedra, con una cascada, y cómo esas relaciones empiezan a afectar nuestro espacio del cotidiano y nuestro espacio del sueño, ¿no? Sí, y creo igual entonces fue, digamos, interesante también el empezar a compartir con los mayores sueños que yo había tenido, que en su momento precisamente habían sido, por ejemplo, todas estas historias que en su momento yo contaba a mi contexto, que eran absolutamente incomprensibles, pues resulta que para el mayor Misael
tenían sentido y me decía, no, pero es que usted soñó con, digamos, su animal espiritual y eso tiene una incidencia. Entonces yo me encuentro, digamos, en ese momento con una constelación y una resonancia en donde hay empatía, ¿sí? Hay comprensión y bueno, y desde ahí empezamos efectivamente a compartir experiencias como la que están viendo aquí. Digamos, este es un video que en su momento el Consejo de Mayores del Resguardo Indígena de las Mercedes me pide que yo haga para poder invitar a precisamente uno de los rituales por venir. Entonces, en esa medida, digamos que del año 2009 al año 2016, digamos, constantemente, cada 3 meses generalmente, iba yo a estos rituales masivos, en donde, pues, digamos, la tarea del Consejo de Mayores también ha sido recuperar todos estos rituales que en el seno de las comunidades también han estado recluidos y muchas veces estigmatizados, esto por la presencia en gran medida, digamos, pues de las religiones católicas o de la religión evangélica, que en los territorios hacen que muchas de estas prácticas pues sean denigradas como también brujería y digamos que en esa medida el Consejo de Mayores ha reactivado y cada vez, digamos, es parte como de la incidencia que ellos se han planteado, el recuperar y el fortalecer, digamos, estos rituales de encuentro que, pues bueno, digamos que como tal tienen lugar 8 veces en el año, los principales, al menos para la comunidad NASA de aquí del resguardo de las Mercedes. Entonces, a partir, digamos, de este ir y venir y de este ir deshaciendo esa imagen sobre la cual en últimas, eso como, digamos, eso que había sido yo y el cómo yo me había respondido a mí mismo, empezaba a tomar variaciones sobre, por ejemplo, qué es ser colombiano, ¿no? ¿Por qué responderme con una territorialidad que implica precisamente un nicho histórico que, como decíamos hace un rato, ¿no? Está basado en paradigmas que, como, digamos, los fundamentos de la modernidad y de las independencias modernas, pues se han gestado a partir de una igualdad representada, ¿sí? De una equidad representada, de una independencia representada, pero en últimas, inherentemente, hay un racismo, hay una inequidad, ¿sí? Hay una representación de la libertad, pero todos estos paradigmas desde su fundación vienen viciados precisamente con lo que en el Cauca fue el terraje, ¿sí? Con lo que implica la distribución de la tierra a partir de precisamente castas que retuvieron, digamos, el control territorial sobre la producción y sobre los cuerpos, y es a partir, digamos, de esa reivindicación y ese despertar que el movimiento indígena, digamos, empieza a ejercer resistencia y empieza a generar entonces en esta conversación en nosotros la posibilidad de articular dinámicas que desde nuestra práctica pudieran entrar en resonancia con poner en cuestión esos fundamentos, en este caso, por ejemplo, de una Popayán colonial. Entonces, esto que podemos ver, digamos, aquí como imágenes fue esa primera experiencia que pudimos compartir, digamos, en el contexto de una experiencia de lo que podríamos llamar una exposición, en donde, digamos, a mí me es activa una invitación para hacer una exposición en el centro de Popayán en la Semana Santa. Esto, digamos que en el núcleo conservador de lo que es también incluso el liberalismo en Colombia, nos pareció muy interesante asumirlo no solo desde
la práctica, digamos, en este caso, pues de un trabajo de instalación que yo venía haciendo con hojas de coca en el interior y con costalillas militares pintadas con acrílico, precisamente con casi que un imaginario, digamos, publicitario en su capa exterior. Entonces, en esa medida, en este contexto, yo cogí uno de estos sacos 15 días antes de la exposición y me fui al CRIC. Y entonces estuve ahí una mañana, me dijeron como no, hermano, pues venga el siguiente día, que pues, todo bien, como que por ahora no hay espacio. Fui al otro día y después, digamos, de ir a un segundo día y estar ahí toda una mañana, me dijeron listo, lo vamos a atender. Tuve la oportunidad de hablar con en ese momento la Consejería Mayor del CRIC y les dije, pues miren, tenemos esta posibilidad de habitar este espacio, de ocupar este espacio. Yo le propongo, digamos, a la Guardia Indígena acompañarme a hacer esta ocupación. Entonces, ellos me dicen que van a visitar el espacio para ver si les parece. Luego en la tarde viene una delegación de la Consejería Mayor y me dicen, listo, hagámosle. ¿Sí? Nos parece que es una apuesta que podemos ver a ver a dónde nos lleva. Entonces, en el Teatro Guillermo Valencia de Popayán, hacemos esta ocupación del espacio con la Guardia Indígena, en este caso, de los resguardos Yanacuna, Urbano y Coconuco. Digamos que esto marca un inicio de precisamente ya en un aspecto experiencial, empezar a compartir un espacio en donde esto que llamamos artes y en la reivindicación del movimiento indígena, pues podía compartir un espacio que era, digamos, hasta ese entonces inédito al menos para nosotros. Y fue una experiencia muy fuerte y conmovedora. Recuerdo que al final de la exposición, cuando llegaba toda esta gente muy bien vestida con sus atuendos de lo que en Popayán dice de Jueves Santo y Viernes Santo, pues como toda la alta sociedad, digamos, buscando salir en ese momento a encontrar los pasos del catolicismo y todo esto, pues se encuentra con la Guardia ocupando este espacio y fue un momento muy fuerte de sentir, digamos, también ese rechazo, de sentir también esa fuerza compartida y, por supuesto, de empezar a abrir un espacio para esa conversación inédita que bueno, que después de este momento, digamos, pues en últimas empezó a abrir algo como posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí se gesta, digamos, lo que posteriormente empezamos a pensar y a abrir ya como lo que en 2018 se convirtieron las alianzas esquizochamánicas. Sí, eso fue como empezar a pensar cómo hacemos procesos como pedagógicos alrededor y con como la colaboración de las comunidades y del equipo pedagógico de la UAIN. Yo también antes venía trabajando con escuelas en mi contexto en Francia y yo venía, vamos a decir, como un poco decepcionada con la academia en general por el hecho de pues no sentirme en un espacio donde uno puede hablar desde, vamos a decir, como las comunidades hablan de un sentir pensar, ¿no? Y entonces quería empezar a pensar con Julián cómo hacer procesos pedagógicos donde podemos como
entrelazar como lo que llamamos arte, pedagogía, pensamiento y generar espacios de solamente conversación y de hacer preguntas juntos. ¿Ah? Entonces, esos procesos empezaron hace 5 años, algo así. Sí, en el 2018 empezó las alianzas esquizochamánicas. Y yo estoy trabajando con la Universidad de París 8, entonces París 8 tiene también una historia que fue creada después de Mayo 68, tiene una historia de lucha y de lucha social. Entonces yo empecé a hablar con unas personas en París 8 y con personas en la UAM, cómo podemos tal vez empezar una conversación entre los dos mundos que sea también como una Retroalimentación. retroalimentación y que puede generar intercambios y entonces esa idea fue generando unos espacios y poco a poco yo pienso que empezamos con este módulo que era al final un módulo en línea que era de las alianzas quizochamánicas. Fue con la Escuela de Investigación de Artec y con la UAIN y alrededor de 12 sesiones desarrollamos cada vez una sesión con una temática, con un grupo de estudiantes de París 8 y estudiantes artistas de cualquier persona que quería ponerse en línea y trabajar pensar en la temática. Y también los estudiantes y los pedagogos y pedagogas de la UAM, ¿no? Entonces, cada vez que hacíamos una sesión era al mismo tiempo con los estudiantes en el contexto de París y los estudiantes en el contexto de la UAM. Entonces, sí, pasamos en 12 sesiones y eso fue, vamos a decir, el primer momento pedagógico del colectivo en colaboración con la Universidad Autónoma Intercultural Indígena. Entonces, ahora lo que pasó después de esas 12 sesiones es que eso dio lugar a un convenio interinstitucionales entre París 8 y la UAM, donde una delegación de la Universidad de París 8 vino a la UAM a trabajar y empezar a como fortalecer acuerdos y pensar cómo podemos hacer intercambios de profesores, intercambios de estudiantes, ¿no? Y la idea, un poquito en las alianzas quicho-chamánicas, ese módulo pedagógico que hicimos al primer momento, es de cada vez invitar un médico, una médica, a hablar con un artista o con una pensadora, un pensador de afuera y de poner, vamos a decir, como pensamientos, un poco de friccionar pensamientos, ¿no? Y de ver cómo se genera a veces desacuerdos, a veces ecos, entre, vamos a decir, un pensador de física cuántica y un médico tradicional y a veces había muchas como resonancias y como crear esos espacios in between, así como se dice eso. Sí, como espacios entre sí, como espacios, sí, en la trayectoria entre sí, digamos. Entonces eso fue un poco la idea de cómo generar esos espacios y los acuerdos ahora van a permitir, vamos a decir, un flujo de estudiantes de un lugar al otro para que esos seminarios se vuelven como físico, ¿no? Entonces todo lo que ustedes están viendo en la pantalla, perdón, mi español es un poco complicado a veces. Todo lo que ustedes están mirando en la pantalla son las sesiones que hicimos en las alianzas quizochamánicas. Entonces, fueron con distintos mayores y distintos profesores también. Entonces, esos son los ejercicios también. Hicimos ejercicios de activaciones que cada vez que hablamos de una temática, la idea era de incorporar los conceptos, incorporar las ideas, ¿no? Entonces también los estudiantes de la UAIN, los estudiantes dinamizadores de la UAIN empezaron a hacer como ejercicios de activación y invitamos como a artistas distintas para hacer unas charlas. Sí, eso fue, digamos, muy rico de experienciar en la medida en que cada charla, digamos, presentábamos una temática, un problema, y a partir de eso, cada 5 sesiones generábamos la intención de llevar a cabo activaciones performativas, ¿sí? Entonces nosotros, como parte de ese ejercicio, por ejemplo, fue que empezamos a pensar
en las máscaras para soñar. Sí, digamos, nosotros cuando empezamos a trabajar en la UAIN en el 2018, en la apertura de camino que los mayores llevaron a cabo ese día, el mayor Edward que vemos aquí, el mayor Shutimi Chaski Warayaku, él se acercó a nosotros y nos regaló una planta de coca, ¿sí? Y hasta ese entonces, pues era algo inédito para nosotros el tener una planta con nosotros en nuestra casa y en nuestra cotidianidad. Y al nosotros recibir la planta, lo que intuitivamente hicimos fue empezar a dormir con la planta. Entonces, nosotros pusimos la planta la primera noche a la izquierda de nuestra cama. Luego la empezamos a poner a la derecha, luego la poníamos enfrente, luego atrás y empezamos a ver que había una serie de relaciones, coincidencias y diferencias en la medida en que la planta iba entrando en relación desde diferentes lugares espaciales con nosotros. Entonces, desde ahí, como parte de uno de estos ejercicios que proponíamos, digamos, como activaciones para los cursos pedagógicos en la UAIN, nosotros hicimos las máscaras para soñar, que básicamente ya era un pensar entonces cómo podríamos generar un dispositivo textil que pudiera cargar en su interior las hojas de la planta con la que inicialmente estábamos durmiendo en su forma, digamos, íntegra, sembrada al lado de nosotros. Entonces, ya una vez empezamos a llenar las máscaras con las hojas, pues empezamos a dormir con las plantas y esto empezó a generar también, digamos, una serie de relaciones, de sueños y un imaginario, digamos, que empieza a emerger a partir de precisamente el empezar a dormir. En principio lo empezamos a hacer con hojas de coca, que fue la planta que los mayores nos dieron. Um, pero ya posteriormente, digamos que iniciamos también una conversación con las plantas de Toé, que es la llamada borrachero, ¿sí? Y digamos que a partir de una conversación inicial con las plantas de coca y las plantas de Toé, pues empezamos básicamente a generar una práctica cotidiana con plantas que efectivamente creo que pasa por lo que, digamos, intuíamos como el título de esta charla, ¿no? En esa medida, el cómo, digamos, empezar a generar una variación en esas formas de producción que nos pueden llevar a comprender, digamos, ya una relación no con objetos, digamos, no una relación desde el paradigma de la dialéctica occidental, que es precisamente una dialéctica del yo me hago sujeto en la medida en que hay objetos, ¿sí? Y en esa medida, la conversación con las plantas nos ha abierto, digamos, la posibilidad de no solo entrar a pensar en una relación, digamos, de sujeto a sujeto, sino del pensar cómo esa conformación del sujeto y el objeto puede resolverse desde una forma múltiple en la medida en que ya podemos empezar a pensarnos como incluso algo más que sujetos, en la medida en que esa dualidad inicial sobre la que se articula el sujeto y el objeto, pues puede tomar lugar para abrir, digamos, una multiplicidad y un estado de variación que pase, digamos, por respondernos desde otro lugar, ¿no? Yo pienso también que cuando trabajamos con el sueño, y ahora puedo decir que en el colectivo estamos cada día trabajando como más y más con esta idea de hacer talleres de sueños colectivos, charlas soñando, es también una forma de intentar como escuchar de manera distinta, ¿no? Porque en el espacio del sueño hay un lugar más poroso,
las individualidades no son cerradas, ¿no? El ser puede ir caminando, uno puede sentirse afectado de manera distinta, entonces hay algo más poroso, ¿no? Y podemos, yo pienso, acercarse un poquito más a esos campos que no son tan dualísticos, que al final son tan como Opresivos. opresivos en el pensamiento racional y occidental. Entonces, como por ejemplo, ahora con el colectivo, cuando hacemos una charla, intentamos hacer una charla cuando la gente está como casi como resting, ¿cómo se dice? Descansando. Descansando, como intentar trabajar con escuchas distintas y con también una temporalidad distinta, ¿no? Porque en el sueño hay otras formas de temporalidades y entonces cómo podemos ser más caring, ¿no? Sí, Más estar más en el cuidado. más en el cuidado y más en una temporalidad que no sea tan como institucionalizada, como un tiempo tan como Lineal, lineal, ¿no? arbitrario. Listo, perdón. Ujú. Entonces, digamos que en resonancia a eso que se iba abriendo paralelamente en nuestra práctica con las plantas, pues estaban, digamos, llevándose a cabo estos seminarios de las alianzas esquizochamánicas. Digamos, lo que podemos ver aquí fueron ejercicios de activaciones performativas que los estudiantes dinamizadores que teníamos en la UAIN, pues estaban llevando a cabo. Sí, digamos, creo que vale la pena. Eso fue también, digamos, dentro de las metodologías pedagógicas que se estructuran desde la UAIN. El nombrar, digamos, la división entre estudiante y profesor no pasa desde ese marco dual y divisorio, sino que siempre se llama un dinamizador. ¿Sí? Entonces, se es dinamizador estudiante o se es dinamizador profesor, pero en esa medida el ser dinamizador, digamos que es el término sobre el cual se ejerce el rol del pedagogo, ¿no? Y eso es algo que también, digamos, a nosotros nos empezó a abrir un paradigma desde el cómo pensarnos el rol de la educación, que pues desde la matriz, digamos, de un movimiento que precisamente como práctica de resistencia, digamos, extiende su pensar hasta precisamente el llegar a una estructura pedagógica, pues eso es algo que, digamos, se puede habitar y se puede sentir en el caminar, digamos, el estar en la UAIN, ¿no? Y cuando empezamos también a tejer esos convenios con las universidades en Francia, la idea era también de desfamiliarizar un poquito y de desconstruir un poco como la academia, porque también como siento que en mi contexto la academia está sufocada, ¿no? Y no tiene espacio para pensar fuera de sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pensar la pedagogía de manera distinta puede empezar un poco a generar espacio y deconstruir un poquito esa división entre, vamos a decir, los profesores y los estudiantes, ¿no? Y cómo pensar más bien en un proceso que cargamos todos juntos y que cada quien puede apoyar y involucrarse, ¿no? Y eso, digamos, fue lo que abrió la posibilidad. Una vez terminamos las alianzas esquizochamánicas, nosotros regresamos a Francia. Tuvimos en esta ocasión la posibilidad de ser seleccionados para hacer una residencia en Cité International des Arts en París. Y cuando venimos a hacer la residencia, pues digamos que nos encontramos con efectivamente la complejidad de estar en París, de empezar a buscar efectivamente cómo articular lugares de sentido, ¿sí? A lo que veníamos haciendo como experiencias pedagógicas en la UAIN.
Y es desde ese lugar que nos planteamos empezar a articular lo que en ese momento fueron, digamos, 5 activaciones performativas que hicimos en 6 meses de residencia, que llamamos Soñar el Pluriverso. ¿Sí? Entonces esto, lo que buscamos en ese entonces era como hacer digamos, hacer momentos, tener momentos de presentación en donde íbamos a articular un contexto, digamos, de material audiovisual con activaciones performativas y espaciales que íbamos a ir presentando, digamos, en los espacios en donde presentábamos el trabajo. La dificultad también y el reto era de pensar cómo desde París y cómo desde el contexto francés podemos pensar y trabajar con esos materiales y con lo que estuvimos haciendo en el Cauca sin repetir unos paradigmas, unas narrativas coloniales y todo eso. Entonces, por eso, lo que tal vez hablamos al principio, para nosotros era muy importante de dirigir esa pregunta sobre el pasado colonial de Francia. Entonces, cada vez que hacíamos una presentación, la idea era también de revelar el no dicho, el no contado de las historias que están presentes en los lugares europeos, ¿no? Entonces, como un acercarse a otros mundos también tiene que siempre volverse una crítica de todas esas violencias que sigue existiendo, ¿no? Porque cuando uno va a París y uno va, por ejemplo, hay el Museo del Quai Branly, que es como este templo de la multiculturalismo súper violento, y cuando vamos al Jardin de Aclimatación, donde había todas esas historias, esa carga de violencia, no hay ningún, how to say, No hay ninguna referencia histórica a que esto sucedió ahí, ¿no? Entonces, como hay, digamos, hay algo en la, digamos, en la ciudad moderna y en la construcción del museo, como precisamente, pues por supuesto que hay una historia colonial en su fundación, pero también digamos que hay toda una serie de prácticas etnográficas, antropológicas, que en últimas han sido parte de un paradigma que ha generado una mirada de, digamos, taxonomía sobre la naturaleza y sobre los saberes, pero en últimas también, digamos, nosotros hoy día nos posicionamos en un lugar en donde, digamos, hace unas semanas hablábamos de, citando también algunas referencias que están presentes, digamos, en el arte colombiano. Es como el cocodrilo de Humboldt, no es el cocodrilo de Hegel, pero el cocodrilo de Hegel tampoco es el cocodrilo de Lévi-Strauss ni el de los médicos tradicionales del Putumayo, ¿no? Entonces, hay un pensamiento salvaje, digamos, que tiene que ver con las apreciaciones y las miradas de los fundamentos de la antropología moderna y del estructuralismo que precisamente nutren esa mirada, ese fetiche del otro, ese fetiche de la alteridad, en la medida en que no se pone en cuestión, digamos, precisamente el mito propio de Occidente, ¿no? Y creo que eso es algo que en el trabajo de Eduardo Viveiros de Castro, por ejemplo, comenzaron a hacer referencias que empezaron también a hacer, digamos, herramientas que nos empezaron a ayudar a caminar esos senderos hacia, como una digamos, contraetnografía, más bien una autoetnografía de uno mismo, ¿no? Como, por ejemplo, porque desde mi identidad, porque yo de igual forma encarna uno de esas problemáticas, cómo yo puedo ir deconstruyendo y analizando esas violencias, esas contradicciones adentro de mi propia identidad, ¿no? entonces en esa medida creo que hay conceptos fundamentales para nuestro trabajo. Dentro de ellos, yo creo que la equivocidad, por ejemplo, es fundamental, ¿sí? Creo hay algo en ese empezar a caminar desde un compartir esas diferentes formas de no entendernos, ¿sí? Entonces, en la medida en que
la diferencia no es la representación de la diferencia, ¿sí? La diferencia no se abre, digamos, desde ese paradigma identitario en donde yo soy diferente del otro, pero hay un relativismo interpretativo entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy diferente del otro, pero yo pienso esto, usted piensa esto, y en esa medida todo, digamos, relativizamos la diferencia, ¿no? La equivocidad parte de un lugar precisamente en donde la diferencia nos atraviesa como cuerpos, ¿sí? Y en esa medida, la diferencia que nos atraviesa hace que, digamos, una conversación parta precisamente de ese principio del no entendernos para solo desde ahí, ¿sí? Empezar a caminar. Entonces ya no es un movimiento que va precisamente solo anidado, ¿sí? Hacia un principio de equivalencia o de símil, sino que es precisamente abriendo el espacio a esa implosión de la diferencia y esa multiplicidad para abonar el camino, ¿no? Entonces, desde ahí es que nociones como la de Viveros de Castro también en donde se habla, digamos, de cuando todo se convierte en humano, lo humano se convierte en algo más, ¿no? Entonces, empieza a abrirse un sendero sobre el cual nos empezamos a distanciar también de una noción antropocéntrica, antropomórfica, de lo que puede ser todo lo que no somos nosotros. ¿Eso implica qué? Eso implica empezar a darle un lugar a una conversación con plantas, ¿sí? Eso implica darle un lugar a la conversación con las nubes, con los truenos, ¿sí? Eso implica darle un lugar a un umbral que desde Occidente, digamos, en su ejercicio de captura de la realidad, devino precisamente en umbrales que crecieron hacia el paradigma objetual y científico de la realidad y se distanciaron precisamente de conversaciones que pasan por sutilezas y por umbrales, por formas de hacer lenguaje y formas de hacer mundo que efectivamente responden a lo que podríamos decir, digamos, un territorio en ese sentido que para nosotros, ¿sí? En nuestra cotidianidad era inexplorado, pero en la conversación con las pedagogías de los médicos tradicionales, de las médicas tradicionales, de las parteras, todos estos saberes, digamos que precisamente cargan una historia milenaria del secreto, cargan una historia milenaria de resistencia y se abre también, digamos, para nosotros una inmensa responsabilidad en el empezar a pensar cómo activar y cómo traer de forma responsable y de forma digna a la relación que en últimas ha abierto todas estas articulaciones en nosotros para en últimas, digamos, empezar a caminar así nuestra práctica en esta articulación entre artes, saberes ancestrales, filosofía. Entonces, yo creo que a partir de esto se da la visita del Consejo Regional Indígena del Cauca acá a Francia para firmar unos acuerdos con la Universidad París 8. Era muy importante durante esta visita de ir a unos sitios como del pasado colonial francés y los médicos, el médico que era el mayor Luis, hizo unas armonizaciones en esos lugares y fuimos como, hicimos como unas conversaciones en Cité des Arts y todo eso era una conversación interesante con cómo la academia francesa se empezó a relacionar también con la UAIN y cómo salieron muchas complicaciones y muchas problemáticas que al final nosotros veíamos como unas cosas buenas, ¿no? Porque
vamos a decir que a veces las universidades francesas tienen muy poco lugar para la equivocidad, ¿no? No saben deshacerse de una posición del saber y entonces cómo empezar como a acercarse desde un lugar de humildad para las universidades, cómo reaprender este lugar de la humildad, reaprendiendo un espacio de vulnerabilidad y que tenía que ver mucho con esta negación del pasado y de esas violencias coloniales, ¿no? Entonces, por eso cuando decidimos de los lugares donde vamos a traer la delegación de la Wine Creek, decidimos con Julián de traerlos en esos sitios importantes en París del pasado colonial. Y Y digamos que esto que estamos viendo en este preciso momento, y lo que están mirando, hicimos toda una preparación, vamos a decir, como espiritual antes que la delegación vino a Francia, porque trabajamos mucho con los médicos tradicionales y para ellos y ellas nos dijeron que era muy importante, antes que se logra este intercambio físico, había que hacer una preparación energética, espiritual para abrir los puentes de intercambio, ¿no? Entonces, fuimos a unos lugares en Francia, unos fuentes de agua, a hacer unas preparaciones y armonizaciones, trabajando con los médicos vamos a decir, preparar la venida de la delegación, ¿no? sí, en esa medida, digamos, parte de la continuación de esa historia de la que les contaba ahorita, cuando empezamos nosotros a soñar con las plantas de coca en nuestra casa, es que una noche, así como, digamos, siempre hay momentos de sueño que devienen, digamos, unos sueños particulares y especial. Entonces, en uno de estos sueños, soñábamos que la planta que estaba en este momento en el patio de nuestra casa se empezaba a convertir en esta forma azul, ¿sí? Con unas lenguas tentaculares que, digamos, empezaba a mover sus tentáculos. Y en esa medida es a partir del dibujo, digamos, del sueño de esa noche que nosotros llegamos a esta forma, ¿sí? Y esta forma, digamos, es también la que actualmente hemos asumido como el símbolo un poco de nuestro colectivo, ¿no? Entonces, al nosotros luego fabricar, digamos, este símbolo, lo traemos a estos lugares de poder y sembramos, digamos, también algunas plantas en estas lagunas y en ese mismo momento están los mayores del Consejo de Mayores de la UAIN en algunos lugares de poder en el Cauca y digamos que se conecta un lugar con otro de esa forma. Eso es algo que también para nosotros es fundamental, digamos, en la medida en que la conversación sobre la artificialidad de la que nosotros hablamos parte no, digamos, de la fascinación por las tecnologías contemporáneas desde un paradigma objetual y extractivista, sino que parte de cómo lo que hemos pensado, digamos, y caminado como máscaras para soñar, pues se puede convertir precisamente en esa forma de llegar a la forma y de crear dispositivos que ya devienen otras formas diferentes de artificialidad. En esa medida nos interesa ese tipo de artificialidad que no hemos podido imaginar desde el paradigma objetual, ¿sí? Y esas son, digamos, las formas sobre las cuales empezamos a articular nuestra práctica. Entonces, creo que para volver un poco a lo que venía hablando Clara, después de esta visita del CRIC aquí a París, nos encontramos con escenarios, por ejemplo, en donde en algunos momentos la institución francesa intentó, por ejemplo, hacernos a un lado del proceso. Digamos, hubo un momento en donde básicamente en la semana de presentaciones que se hicieron en París, la universidad francesa asumió como todo el rol y el protagonismo de lo que estaba aconteciendo y en algún momento nos sugirió
que nos hiciéramos a un lado, que ya era una conversación entre instituciones y que esto ya, digamos, pasaba por un orden pues sí, institucional. Sí. Nosotros al escuchar esto, fuimos a hablar con la delegación del CRIC y nos encontramos con una posición radicalmente opuesta a la de la Universidad Francesa. Ellos dicen, para nosotros la relación es fundamental y en esa medida no damos un paso, sino lo damos todos juntos, ¿sí? Entonces, es en ese momento que efectivamente, aquí Clara va a ir un momentico por la bebé que está empezando como a llorar, yo les sigo contando mientras. Entonces, en ese momento digamos, de esa disyuntiva, nos encontramos precisamente con ese apoyo de la UAIN y ante eso, la Universidad Francesa entonces ya retoma, digamos, que otra posición y camina el resto de la semana, ya digamos, como en una aceptación de que tenían que seguir lidiando con nosotros de alguna forma. Y parte de la dinámica interesante que se presentó esa semana es que nosotros queríamos presentar este video, que es un video el archivo audiovisual de los médicos tradicionales del resguardo indígena de las Mercedes. Y ellos en su momento nos dijeron que preferirían que no presentáramos este video, por ejemplo, porque podía ser un poco diferente a eso que la gente espera, precisamente del pensamiento, digamos, sobre lo chamánico y sobre lo espiritual, ¿no? Entonces, para nosotros esto es importante y es que la relación con las plantas pasa por una apuesta política y pasa por una disyuntiva ajena, digamos, a una representación romántica desligada de lo que es este contexto, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un pequeño fragmento del video. Este saludo de resistencia a todas las lágrimas. Escuchen eso, compañeros. De aquí en adelante, esta cruz la tienen que tumbar, compañeros. De aquí en adelante hay que enmascarar cosquita, compañeros. Tienen que mascar coquita, compañeros, y escuchar a los mayores. Señor gobernador, no sé si se encontrará aquí. Señores cabildantes, escuchen primero a los que saben leer la naturaleza. Entonces, bueno, digamos que finalmente nosotros hicimos una presentación, digamos, de nuestro trabajo en un auditorio en París con la consejería del CRIC por primera vez también, digamos, viendo nuestro trabajo en un escenario, digamos, público y también de ciudad. Y entonces a nuestro regreso a Colombia, articulamos lo que llamamos pedagogías de imaginación espiral, que básicamente era un pensarnos, un segundo momento de encuentro en donde articulábamos voces y prácticas que contextualmente, digamos, tienen una apuesta por la contraetnografía o la autonomía territorial o, bueno, digamos, un pensamiento ligado hacia prácticas contextuales articuladas a las memorias y a las activaciones presentes de Abya Yala. Y en esa medida, pues bueno, tuvimos a artistas, filósofas,
tuvimos también También. practicantes de medicina tradicional. Sí, sí, invitamos a otras médicas tradicionales que vinieron de otras partes del mundo a hacer talleres con los estudiantes dinamizadores del agua y fue muy interesante al final como de hacer otro tipo, que ella cargaba otros tipos de rituales, pero como el intercambio de saberes fue muy lindo. Y bueno, en esa medida, digamos que empezamos también nosotros a las máscaras, digamos, lo que inicialmente fueron las máscaras, pues se empiezan a convertir también en dispositivos para soñar de unas dimensiones ya un poco mayores, ¿sí? En la medida en que ya pensamos en cómo empieza a tener esto una relación con el cuerpo, cómo empieza a tener una relación con diferentes partes del cuerpo en donde ponemos las plantas y las hojas. Y en esa medida, digamos que los imaginarios que emergieron de las máscaras para soñar, pues en últimas empiezan a traer sus formas. Este, por ejemplo, que veíamos aquí en pantalla es el jaguar azul, que parte precisamente de un espacio de sueño. Y en esa medida, entonces, todos estos animales de poder, todos estos seres que empiezan a aparecer en nuestros sueños, estas formas pues empiezan a tomar, digamos, una materialidad relacional en la práctica activa de lo que pues llevamos a cabo y agenciamos, digamos, como activaciones performativas o instalaciones en contextos, digamos, de arte. Y como lo que al final tú estás haciendo ahora en términos de pensar de manera de esculturas, como pensar esas esculturas no como objetos, pero como dispositivos de cuidado, ¿no? De healing. Así. De sanar, sí, digamos que hay algo que se empieza a abrir en nosotros y es hacia donde nos interesa abrir, y es que eso, digamos que nos fue abierto desde la educación estética de Occidente, ¿sí? Digamos que en el imaginario estético sobre el cual hemos sido educados, digamos, desde la academia, hay algo interesante en el empezar a perder esas formas, ¿sí? Y el empezar a entrar precisamente en relación y en resonancia con no necesariamente formas que tengan que ver con el paradigma estético como resolución, ¿cierto? Pensamos en, por ejemplo, como problemática, cómo podría operarse una agencia no solo, digamos, de restitución, pero que en últimas rinda y active dignamente todos los seres que están guardados, por ejemplo, en el Museo del Oro, ¿sí? ¿Cómo podríamos generar dinámicas que ya no pasen por una etnografía y un discurso antropológico de la caracterización histórica y de la taxonomía objetual, sino que pasen por no solo rendir dignidad, pero en últimas por activar mundos posibles hacia las referencias que ya no pasarían por ser parte de un cuaderno de bitácora o de una nota descriptiva en un muro, sino que cómo podemos generar dinámicas que territorialmente activen estas narrativas y estos discursos de una forma u otra. ¿Cómo podemos empezar a visitar estos territorios de San Agustín, de San Andrés de Piscímbala, sin pasar por los imperativos de las disciplinas, y esto sin desconocer el inmenso trabajo que muchas personas hacen en estos lugares, pero cómo empezar a poner en cuestión los paradigmas sobre los cuales nos hemos resuelto es parte de la riqueza que podemos empezar a vislumbrar y a abrir como posibilidad de caminar, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esas preguntas es que la práctica para soñar, ¿sí? Y la conversación con plantas, digamos que efectivamente recientemente ha tomado, como Clara les comentaba hace un rato, digamos la forma de la colectividad, el pensar cómo estas plantas que básicamente en este caso, por ejemplo, eran las plantas que estaban en el jardín de nuestra casa, tomamos estas hojas, las ponemos en las máscaras y pasan a ser
en este contexto, digamos, una experiencia casi que de iniciación, digamos, para pensar el cómo articular esa relación, ¿no? Pero por supuesto que en esa medida lo que para nosotros han sido experiencias, digamos, en los contextos de museo o del arte como lo conocemos, en su institucionalización, tienen una riqueza y es que todos estos marcos, por supuesto que están ahí y creemos que la potencia no está en aparecer o en figurar o en estar presente en estos marcos, sino que la potencia, digamos que está antecedida por el proceso que se está cargando y por la posibilidad de no solo problematizar estas instituciones, sino ver hacia dónde se pueden llevar precisamente desde una perspectiva que ya, así como hemos hablado del poner en cuestión esa resolución de la identidad sobre la cual fuimos educados, pues cómo eso se puede manifestar en una reformulación o en una reimaginación de esos marcos institucionales sobre los cuales se generan pues las dinámicas contemporáneas incluso del derecho, ¿no? Creo que eso, digamos, nos puede ir dando como la antesala para empezar a pensar un poco en el ir, digamos, dándole un cierre al umbral de la conversa. Y es que había, digamos, uno de las frases con las cuales, digamos, pensábamos un poco compartir con ustedes en el contexto de esta conversa era el precisamente cómo empezar a pensar, decíamos, como marcos legales, legislativos, que pasen menos por darle derecho de sujeto a los bosques, a los ríos, no sin desconocer que esto es una estrategia que funciona y que ha funcionado en el contexto de Abya Yala, pero digamos que para nosotros hay un lugar interesante en el ya no jugar, como les decíamos, digamos, hace un rato en la charla, a la antropomorfización del derecho en este sentido, ¿sí? Entonces, es paradójico que sea solo dándole derechos de sujeto a la naturaleza que podemos pensar en que la vamos a proteger, porque es tan valiosa como nosotros, ¿no? Entonces, hay algo en un desplazar, digamos, esa pregunta hacia un ¿qué podemos devenir en la medida en que esa concepción de sujeto y mi concepción de sujeto ya pasa por un lugar que no responde a ese dualismo, digamos, de sujeto-objeto, sino que pasa precisamente por un hacer mundos y relaciones desde un paradigma sobre el cual habitamos precisamente por un no saber para un devenir, digamos que cierta multiplicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos respondemos desde un marco legal que podría generarse precisamente no a partir de proteger al agua porque le vamos a dar nuestros derechos, sino del que nosotros tengamos los derechos del agua y a partir de eso empezar, digamos, a tener una concepción legislativa. Como de la relación más bien, ¿no? Exacto, ¿sí? O sea, en últimas termina siendo una legislación de la relación y no precisamente de la proyección antropocéntrica, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, es un poco parte Sí, de lo y que... yo pienso también que todas esas, como esas formas y todos esos talleres de sueños colectivos que ahora estamos pensando y que ahora vamos a hacer en la residencia que vamos a hacer en junio en colaboración con la UAM, emergen un poquito de este tercer espacio, ¿no? Cuando hablamos de ese concepto de equivocidad, es como entre mundos distintos emergen otras gramáticas, ¿no? Otras formas, otras escrituras, otros rituales que uno no podía imaginar sin el otro y el otro no podía imaginar si uno. Entonces, como, ¿cuál es lo que sale en este espacio intermedio? ¿Cuáles esas formas y cómo vamos como desarrollándolas después juntos, ¿no? Eso es la idea de la residencia que vamos a hacer como en junio, que va a desarrollarse, es solamente una escuela temporaria
vamos a decir, de una semana entre estudiantes, pedagogos y pedagogas dinamizadores de la UAIN y personas estudiantes de la Universidad de Francia, pero también abrimos esa aplicación de esta semana para otras personas que quieren como participar al proceso, ¿no? A involucrarse y esa idea de como encontrarnos en este espacio intermedio, ¿no? Y sí, eso es la idea de la Escuela del Pluriverso que es en junio. Sí, eso, digamos, bueno, yo creo, tú nos vas diciendo, Erika, si seguimos un ratico o si, digamos, podríamos contarles más, digamos, sobre la residencia si quieres, Sí, dale. de una. Entonces, pues esto, digamos, ahorita, de hecho, estamos en estas semanas ya en un proceso de articulación con los componentes pedagógicos de los programas de revitalización de la Madre Tierra y de la licenciatura en Artes y Saberes de la UAIN. Digamos que nosotros desde las dinámicas planteadas de el taller de sueños colectivos, asimismo de, digamos, meditaciones poético-políticas que vamos a hacer como activaciones performativas, pues básicamente buscamos y estamos en la articulación con estos componentes de la UAIN, de la universidad, para generar básicamente una dinámica que entre estancias territoriales y recorridos, digamos, decoloniales por Popayán, pues vamos precisamente a articular para, digamos, estar juntos esta semana del 3 al 9 de junio. Entonces, por lo pronto, digamos, están todavía, digamos, hemos pensado que hasta el 1 de abril vamos a tener la posibilidad, digamos, de recibir aplicaciones por si, digamos, ustedes estuvieran interesados en acompañarnos. Sería, digamos, básicamente enviar una carta de intención. Sí, hablando del proceso, como de su proceso y de por qué le interesaría participar en esta propuesta de residencia. Y pues la idea por el momento es que sea lo que estuvimos hablando con la UIN, es que sea un grupo no tan grande, pero que vamos a hacer esas propuestas como 2 veces al año o algo así. Sí, digamos que estos son como los también pasos que estamos construyendo para algo que estamos pensando para tal vez el próximo año, en donde es, digamos, una apuesta también de la universidad el generar un programa pedagógico articulando este, digamos, lugar entre las prácticas en artes, el pensamiento y las pedagogías de los pueblos del Cauca. Entonces, estamos por eso, digamos, ahorita pensando en generar, digamos, estas conversaciones con compañeras y compañeros en México, con filósofas y filósofos también y artistas acá en territorio francés y en la También UAIN, en los países, en Senegal y Camerún. pensando precisamente en generar, digamos, la constelación de lo que estamos empezando, digamos, a básicamente ir caminando en el ir tejiendo, digamos, para ver cómo podría ser esa pregunta que parte, digamos, de básicamente una confianza compartida para poder caminar la pregunta y ver, digamos, qué estructura puede tomar ese lugar. Entonces, pues nada, yo creo que podemos, digamos, por lo pronto, Sí, darle un espacio a Erika, a las preguntas y agradecerles también por la escucha otra vez. Bueno, muchísimas gracias.
Yo tengo algunas, pero no sé si alguno de los participantes quiere preguntar algo primero. No, no veo a nadie saltar. Yo estaba preguntándome, como que entiendo como el salto que hay o el cambio tan profundo que hay como en la vida cotidiana, en, como el cambio epistemológico de cada uno de ustedes. Entiendo como en los proyectos pedagógicos, entiendo los cambios de formato, pero se me activó como una pregunta que también tengo en mi trabajo y es como con los formatos occidentales, llamemos, no sé, galería, teatro, cómo se refuerza esa relación sujeto-objeto, ¿no? Como que como espectador, como el espectador separado de lo que ve, ¿no? Esta idea. Mm, Entonces, como que entiendo que es mucho más fácil aplicar esto como a la vida cotidiana, dormir con plantas, hablar con plantas, Ujú, todas las estrategias que ustedes han hecho como de cómo llevar la conversación en doble vía, ¿no? Y como esta cosa de la contraetnografía y la autoetnografía como una manera de subvertir que siempre es al otro que estamos estudiando, de cómo criticar la propia cultura, como que todo esto lo entiendo, pero eh, cuando se mete el objeto de nuevo a la galería de arte, siento como si se aplanara de nuevo como el poder de este cambio epistemológico. Y ujú, también cuando el performance se vuelve súper teatral, vuelve y se activa esas categorías occidentales inmediatamente, como que es un dispositivo como es muy difícil desestructurar ese dispositivo. Creo que veo un poquito más clara esa estrategia cuando muestran lo que hicieron en el Banco de la República, que le piden a la gente que se acueste y tratan de crear como esto de los sueños y las plantas ahí, pero ¿cómo han lidiado ustedes con esta pregunta? Como con esos formatos, sí, como por ejemplo la expo que estaban como costalillas, dijiste, o costal, como cuando se vuelve otra vez como ese objeto que voy a ir a observar, ¿cómo han lidiado con eso? ujú. Súper, súper. No, fíjate que, digamos, para empezar, creo, fundamental decir que, por supuesto, nuestras respuestas de hace 5 años no son las respuestas de hace 6 meses o de hoy, ¿no? O sea, el trabajo efectivamente, digamos, de las costalillas fue en 2018 y creo que en últimas, en estos años recientes, digamos, hay una toma precisamente de estos, digamos, de estas estrategias para hacernos, digamos, parte de la dinámica estructural de todos estos, digamos, como aparatos institucionales que yo creo que, digamos, para ponértelo en un ejemplo, ¿sí? Ahorita, cuando hicimos activaciones en el mes de noviembre, hicimos una activación en la Galería Instituto de Visión en Bogotá y luego hicimos el taller de sueños colectivos en el Museo del Banco de la República. Y, am, digamos, hay algo que a mí me quedó como sensación y lo comentábamos después y es que para mí, estos, digamos, fueron momentos y activaciones importantes de hacer, creo, y creo que la conversación en ese sentido, desde nuestra parte, no es una conversación cerrada a esos lugares, ¿sí? No estamos, digamos, en ese caso, no creemos que haberlo hecho haya restado, ¿sí? Creo que se abrieron cosas a partir del haber
participado en esos espacios, entre ellos, digamos, siempre hay un tejido de relaciones que conoce el trabajo y llega a partir, digamos, de empatías a sumar en relación y creo que eso es sumamente importante. Pero digamos que en ese caso el dispositivo, digamos, teatral, nosotros en ese caso lo usamos estando en un lugar de objetos, partimos, digamos, de la metaficción, podríamos decir, como estrategia, ¿sí? Entonces, los sonidos que acompañan y las estrategias, digamos, en ese caso, objetuales como dispositivo, podríamos decir efectivamente, contraetnográfico, cumplen una función de saber que en esos marcos, digamos que no está la fuerza de la conversación, ¿sí? O sea, esto para significar, al haber hecho, digamos, aparición en estos lugares, creemos que el proceso que se viene trayendo se puede activar, digamos, en lugares y en dinámicas que responden, digamos, a lógicas modernas que nos anteceden. Por ejemplo, tú puedes hablar, yo creo ahorita, tal vez de lo que es eso desde la academia, pero hay algo, digamos, como de importancia y de relevancia en tomar esos andamiajes, pero precisamente para como posibilidades de volverles algo otro, ¿sí? O sea, es como que el horizonte de nuestro trabajo, yo diría, no está en el como maximum, digamos, en la resolución en el museo o en la resolución en la galería, sino que como esos espacios, digamos que así como nosotros, ¿sí? Pueden, digamos, dispersarse y abrir hacia, digamos, posibilidades otras. Yo pienso también que era lo mismo, por ejemplo, cuando yo intenté escribir mi tesis de manera, vamos a decir, como encarnada, ¿no? Era difícil porque hay toda una estructura de cómo conducir una investigación universitaria, académica, todo eso, y yo quería como escribir una investigación porque me interesaba como los conceptos, pero vamos a decir con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Y siempre estamos, yo pienso, un poco jugando entre como estando con yo un pie en la escuela, en la academia, pero también un pie afuera intentando eh, hackear un poquito y a veces como entendiendo los dispositivos que hay, cómo revelarlos y intentar como modificarlos un poquito, ¿no? Por ejemplo, también cuando nos invitaron a hacer unas charlas en la Maison de l'Amérique Latine en París sobre nuestro trabajo en el Cauca, nosotros éramos cómo vamos a hacer charlas que no otra vez van a ponerse en esta división del espectador, de nosotros presentando trabajo y cómo podemos trabajar sobre esos procesos y después otra vez entrar en esa dualidad de las instituciones, ¿no? Entonces, pensamos todo eso y en el lugar era como un auditorium, ¿no? Entonces la idea para nosotros es de no presentarnos al frente, pero adentro del público, entonces intentar modificar un poco el formato, ¿no? Y yo pienso que eso también se puede hacer adentro de la academia, adentro de la escuela, modificando como uno hace una charla, ¿no? No sé, por ejemplo, hacer una charla con la gente recostada no es lo mismo que hacer una charla cuando uno está a frente y la gente te escucha. Entonces, yo no pienso que esas cosas no se pueden dar adentro de instituciones. Pienso también que las instituciones se puede ir desconstruyendo, modificando y que eso yo pienso que poco a poco puede pasar, pero por eso, como dice Fred Moten, hay que tener un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Sí, creo también que hay, digamos, hay una conversación chévere en ese sentido que tenemos con un amigo acá que es Diego Landívar. Él es un escritor boliviano
que vive en Francia y él está pensándose el problema, digamos, del cerramiento, ¿sí? La lógica del cerrar, digamos, dejar de pensar en más y más proyectos y empezar a cerrar estas dinámicas modernas, digamos, como lugar al empezar a generar nuevas dinámicas. Entonces, en ese sentido, digamos, desde la lógica del desmantelamiento, es empezar a darle lugar, digamos, a toda esta proyección, digamos, que se gesta, digamos, hoy día en los tentáculos, digamos, del capitalismo, y cómo estas formas, en últimas, al reconocerlas, digamos, en la capacidad de deglutir y de incorporar todo a una lógica de mercado, pues cómo en últimas podemos empezar a pensar menos, ¿sí? Desde, diría yo, como la reapropiación de estas estructuras para volverlos algo más, y más el empezar a pensar en cómo resolvemos esas formas de otra manera, ¿sí? Tal vez ya, digamos, para poner de nuevo un ejemplo, hace unos meses estaba la discusión de si dentro de la universidad era importante tener un museo dentro de la universidad indígena. Y por supuesto que hay una gran parte que dice necesitamos tener la narrativa y tener el control sobre estas cosas y nosotros vamos a presentar eso dentro del museo, pero asimismo hay otras posturas que dicen no necesitamos un museo, ¿sí? Necesitamos algo otro que, ¿sí? Una forma que resuelva esos lugares de encuentro, pero ya no necesariamente desde el imperativo de estas formas. Entonces, realmente para nosotros, digamos, las apariciones y las relaciones, digamos, con estas estructuras, creo que pueden obedecer digamos, a una articulación resonante como, digamos, dirección, ¿sí? Hacia una búsqueda de una emancipación. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar, en últimas, otras formas de resolverlas. Sí, creo que... Perdón, yo creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, perdón, digo una cosita, como que creo que mientras los oía hablar estaba pensando en que como que no se trata tanto de esta cosa binaria de participar o no participar, ¿no? En estos espacios tradicionales modernos, sino como en cómo afecto materialmente esos dispositivos, de alguna manera. Como que es en esa transformación material del dispositivo que puedo un poco responder como a esa pregunta que ustedes están haciendo de cómo aprender conceptos con el cuerpo, siento yo, ¿no? Que es muy material, es como si me siento al frente o me siento con el público, si le subo o le bajo volumen, si escucho acostado o si no, si me tapo los ojos o no, como que parecen cosas muy pequeñas, pero son como afectaciones de lo sensible en el dispositivo para producir el cambio. Entonces, como que la pregunta iba más como a entender esas estrategias que para ustedes han sido como hallazgos en esa subversión de esos formatos occidentales. Creo que ahorita ya dieron algunos ejemplos. No sé si quisieran dar No, no, la... chévere. Pero fíjate que tal vez antes de responder a la pregunta, me parece chévere lo que comentas en ese sentido. Yo creo que, digamos, parte tal vez de una posición inicial es digamos, nosotros en principio, más que, por ejemplo, en vez de trabajar muchas veces con materiales vegetales, trabajamos con, por ejemplo, algunas máscaras sintéticas, ¿sí? Y no nos acostamos directamente, sino que nos parece importante iniciar tomando las formas, en ese sentido, digamos, de esa modernidad sobre la cual nos hemos educados. ¿A qué voy con esto? A que como dispositivo muchas veces la autorreferencialidad es sobre lo que empezamos, digamos, a generar precisamente un poco ese otro lugar, digamos, al espejo que nos es importante caminar. ¿A qué voy con esto? A que
como dispositivos, digamos, hacer referencia como a una exacerbación extrema, digamos, precisamente de la uniformidad, ¿sí? De la ficción, de precisamente como dispositivos en últimos, como decías, también teatrales, ¿sí? Iniciamos desde ahí, ¿sí? Ese es siempre como tal vez un punto de inicio que nos es importante para, digamos, a partir de ellos y a través de ellos, después generar tal vez ese espacio, digamos, que puede estar ahí ya presente anteriormente con las plantas y con, digamos, lo que podríamos decir como esa fuerza que está en la cotidianidad, sí que subyace en una práctica que efectivamente ya sobrepasa, digamos, el momento de presentación específica del trabajo, pero que en últimas siempre lo asumimos en estos lugares generalmente desde ese, digamos, como pasar por esa autorreferencialidad, digamos, para revelar también de dónde venimos, ¿sí? Nuestras preguntas no inician habiendo nacido, digamos, en estas epistemologías relacionales con las plantas y con estos saberes, ¿sí? Nacen desde, pues bueno, digamos, todos los paradigmas de objetuales, podríamos decir, sobre los cuales fuimos educados. Entonces, siempre ha sido importante dirigirnos en principio a ese espacio y a partir de eso, digamos que ya caminar hacia lo posible, digamos que subyace, ¿no? Perdón, es que Carolina envió una pregunta. No sé si ustedes la quieren leer. No sé si Carolina quiere prender el micrófono y decirla. Entonces, dice la pregunta de Carolina, ¿cómo han encontrado un modo de sustento económico, material, para ustedes con estas prácticas artísticas? Tal vez yo puedo responder a esa pregunta. Normalmente nosotros estuvimos trabajando como pedagogos y pedagogas con la UAIN. Eso fue como, vamos a decir, teníamos el trabajo de profesor dinamizador dentro de la UAIN y desarrollar esos procesos, y eso fue, vamos a decir, el sustento económico con cual después podemos hacer, vamos a decir, los proyectos y desarrollar como nuestros proyectos artísticos, ¿no? Y era lo mismo cuando trabajamos aquí en Francia. Siempre vamos a decir es el trabajo pedagógico que nos ayudaba a tener un sustento económico, ¿no? Sí, igual creo que también ha ido como cambiando y haciéndose en el tiempo. Digamos, en principio, pues también las alianzas esquizochamánicas, digamos que fue como el inicio de ese trabajo pedagógico, o sea, a partir de un llamado de proyectos de una escuela de investigación en París 8, que es una escuela de investigación en artes que se llama Artec, y digamos que eso nos da como el impulso inicial para tener poder, tiempo de desarrollar los procesos, ¿no? sí, y digamos posteriormente ha sido siempre una articulación entre, como dice Clara, digamos, trabajar en la UAIN, digamos, como dinamizadores y de igual forma, pues digamos, articular eso con algunas residencias que hemos tenido en estos años, como también llamados a proyectos que en últimas siguen, digamos, articulando nuestra práctica, ¿no? O sea, ahorita, el último año creamos precisamente un trabajo que se va a exponer en los próximos días, acá en una exposición en Francia. Y de igual forma, en los años pasados, algunos de nuestros trabajos han sido también adquiridos, digamos, por la colección del Museo del Banco de la República. Entonces, en últimas, creo que nunca es algo determinado, ¿sí? Y nunca es algo tampoco absolutamente fijo, pero en últimas, digamos que las dinámicas han ido
como a partir de esa siembra, pues ido creciendo en resonancia en esa dirección. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues ustedes insistieron mucho en, en lo no representativo al comienzo y en lo, y bueno, y toda esta relación sujeto-objeto está todo el tiempo en toda la discusión, ¿no? Cuando ustedes hacen esta crítica a lo que está pasando, nosotros consideramos que es como una gran revolución esto de pensar el río como un sujeto de derechos y ustedes lo voltean, como eso es más de lo mismo, ¿no? Como eso es más antropocentrismo. Pero bueno, estaba pensando que todas estas discusiones que parecen de carácter filosófico únicamente, como que siento que es en el arte como donde está donde como el laboratorio como más fértil para subvertir como estos principios que construyen nuestra cosmogonía, ¿sí? Como sujetos modernos. Y como que pensaba, bueno, no, toda esta pregunta filosófica sobre la relación sujeto-objeto no es una pregunta escultórica, ¿acaso? Como por qué en las artes plásticas tradicionales no hablamos un poco más de eso, ¿no? Y cómo pensar la escultura, cómo pensar la escultura, el espacio y el tiempo y todo como relación, y no como objetualizando, ¿no? Entonces creo que son como que ustedes han trazado unas preguntas que como que son muy urgentes ahora, que son muy de cómo transformar nuestra cosmogonía y me pregunto como que tanto en las escuelas de arte como ahora se está asumiendo esa pregunta, que es a través de cosas muy pequeñas de cómo ponemos nuestros objetos en una pared o no, o en un pedestal o no, con qué iluminación, ese tipo de cosas, pequeñas modificaciones materiales de los formatos, es que empezamos a movilizar eso cosmogónico que está ahí. Entonces, me parece que es como una apertura interesante, todo este territorio que ustedes proponen, como para cosas para seguir pensándonos. Porque No, eso, podríamos quedarnos aquí como hasta las 3, pero creo que hay un buen Sí, a trazado. veces, perdón, a veces, perdón, a veces pueden ser cosas muy pequeñas, yo pienso, ¿no? También como cuando trabajamos y hacemos unas activaciones, jugamos mucho con eso de la temporalidad. Por ejemplo, cuando nos invitan a hacer una charla, pues no empezamos la charla de una, dejamos como a veces 1 hora, 45 minutos de espera para que la gente escucha de manera distinta también, ¿no? Como entrar como... sí, como no empezar, no arrancar desde de una y dejar un espacio también un poco meditativo para que uno empieza pues a sentirse en presencia con su cuerpo aquí en el espacio. Eso, por ejemplo, hemos hecho mucho cuando nos invitan a veces a hacer unas conferencias en Europa, porque hay tanta expectativa de lo que es una conferencia, una charla y empezar a como hacer esos cambios, pues que pueden ser solamente, sí, como trabajar con el tiempo de manera distinta, ¿no? Empieza de una como hackear, sabotage un poquito el formato y modificando el formato ya estamos más bien, como no solamente hablar de cuál es el tema, pero más bien del formato y del cómo, ¿no? Lo estamos haciendo, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante y cuando yo presenté mi trabajo de investigación, para mí y todo el trabajo de No Más Metáforas es como eso, poner el cuerpo en el pensamiento, como intentar para mí curarme, you say that? Curarme de esa desolidarización entre el cuerpo y el pensamiento
y cómo en este entrelazamiento hay otras formas y otras gramáticas que surgen, ¿no? Y a veces son cosas, pueden ser cosas minimales, ¿no? No tiene que ser algo muy, como, no sé, como, no sé, solamente cambiar algo en el espacio, sentarse de manera distinta, ¿no? Eso, trabajar sobre esas cosas mínimas de materialidades, ¿no? Y es chévere lo que nombras, Erika, sobre, digamos, cómo en las escuelas de arte se pueden estar empezando a replantear esas dialécticas, digamos, porque yo qué sé, hay un pequeño fragmento de un texto que tenemos por ahí, si algo se los podemos compartir para quienes luego quieran revisarlo, se los podemos enviar más rápido porque no lo tenemos ahí a la mano. Y precisamente, digamos, es sobre cómo desde un, digamos, principio relacional con los vegetales y los minerales, digamos, muchas de las representaciones escultóricas que conocemos en la historia del arte como ciertas formas ah, precisamente de la mirada estética, ¿sí? Mineralmente pueden estar activas y hablando, ¿sí? Aun cuando lo que hemos estado viendo como historia estética es solo otro tipo de formas a esas que están hablando, digamos, desde este paradigma, ¿no? Entonces, desde esa articulación, digamos, de efectivamente volcar la mirada, yo creo que nuestra dirección tampoco es en irnos hacia digamos, hacia una crítica de los espacios de arte como, no, no, por supuesto que son en últimas los lugares que también nos permiten dar esta conversación y dentro de la sociedad, pues por supuesto que son espacios que podemos articular en esas direcciones, ¿no? Pero creo que efectivamente sí hay algo que para nosotros se siente, digamos, de cierta fuerza cuando, por ejemplo, hacemos algo en la UAIN, ¿sí? Y hay una diferencia a cuando se hace algo, por supuesto, digamos, tal vez en un marco am, digamos, de una galería o de un museo. Esto no quiere decir que muchas veces en esos espacios también no pase eso, pero hay una dirección, creemos, que obedece también a eso que abren, digamos, esta fuerza de esa resignificación desde los imaginarios de Abya Yala, que sí tienen una potencia emancipatoria contundente y fuerte desde, digamos, una concepción de territorio que pasa por sí, un responderme y un respondernos, ¿sí? Desde una pregunta que ya no solo obedece a precisamente, digamos, esos marcos imperativos de, pues de la dialéctica moderna, ¿no? Entonces sí creemos que también hay una apuesta por estos, digamos, imaginarios relacionales desde Abya Yala, que sí reconfigura una territorialidad que consideramos también vital, ¿sí? Hay digamos, hay una pregunta por el cómo respondernos como territorio desde precisamente miradas que no pasan por la cédula, digamos, que tenemos, que son preguntas importantes, ¿sí? Y que abren un espacio de encuentro y de conversación, pues rico por discernir y por abrir, ¿no? Bueno, pues ya van siendo casi las 12. No sé si alguien más tiene una pregunta o cerramos aquí. Es su oportunidad. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, su generosidad. A Ay, yo todos. sí, Ay, pero dale, es que no el botón. dale, dale. Pues es muy tontica, pero como que a mí me impacta mucho cuando han hecho todos estos procesos de venir de ciertos paradigmas y ir transitando hacia otros,
como una o dos preguntas, sobre todo porque la idea de hacer preguntas creo que en este momento es clave. eh, y quisiera saber si hay como una pregunta concreta que ustedes digan, esta era una obsesión nuestra o una pregunta de trabajo y luego se transformó en esta o ya solté esta y agarré esta, como dos preguntas, una que tuvieron muy como seriamente y otra que es la nueva, ¿no? La que está o la que se transformó y la que ahora los tiene pensando cosas, ¿no? Porque siento que es claro un arte ese de plantear buenas preguntas para estos procesos de articular, de cambiar el paradigma, mm, sin entrar justo en eso que decía Erika algo ahora de binarismos, como, verlas de repente como espejo o otra cosa que se transformó. No sé si me hice entender. Sí, sí, súper, súper. ¿Viene algo a tu mente o De las preguntas que ahora nos sí, están pensando. digamos, Yo ah, pienso, perdón, no, ¿quieres no, no. hablar? Pienso que ahora la pregunta que estamos desarrollando en los talleres es cómo pensar el sueño como un espacio de resistencia colectiva, ¿no? Am, yo pienso que antes pasamos mucho por una crítica sobre la racionalidad, sobre esa división de sujeto-objeto y cómo no repetir esas como divisiones y todo eso. Y yo pienso que en el espacio ahora del sueño, hemos encontrado un lugar donde ya esas zonas son más porosas, y entonces cómo pasar de un lugar del sueño, que también es un lugar a veces íntimo, y pensarlo en colectivo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora es en la residencia que vamos a hacer, es una de las preguntas que vamos a como plantear e intentar como pues imaginar y crear alrededor de esa. Sí, ¿No? sí. No, no, yo creo que, digamos, para hacer eco a esas dos preguntas, digamos, que dices, como en la que en su momento era importante y la que ahora es, yo creo que en últimas el nombre del colectivo y lo que les contábamos al principio digamos, de cómo convertirse en jaguar no es una metáfora para las prácticas de medicina tradicional en el Putumayo. Eso, por ejemplo, creo que ha sido una pregunta que ha atravesado digamos, como por mucho tiempo como matriz, digamos, nuestras inquietudes. Y creo que eso sigue atravesando nuestro trabajo, ¿sí? Digamos que eso es parte fundamental de eso que nos preguntamos. Y creo que efectivamente se ha volcado, digamos, recientemente más a un trabajo en donde cómo, digamos, empezar a constelar y a tejer, ¿sí? A partir de un imaginario que emerge desde los sueños con plantas, podemos en últimas, digamos, empezar a imaginar, ¿sí? Pues esas relaciones por venir, ¿sí? Creemos que mucho del problema político hoy día es también un problema de imaginación, ¿sí? Y eso creo que es algo que hoy día, digamos, al menos lo discurrimos en el soñar, y en la práctica del soñar. Una última persona que quiera saltar, nos fuimos. Bueno, fuimos a las 3. Bueno, muchísimas gracias, Clara y Julián, por su generosidad, por el tiempo. Gracias a todos los que vinieron, se conectaron. Las siguientes charlas serán como a mediados de abril. Empieza la siguiente capítulo de charlas. Les estaremos contando. Vale, no, Muchísimas pues gracias. Gracias, gracias, Erika. gracias, Erika. En serio Gracias. que siempre es, lugar a dudas, como un polo afectivo ahí que siempre llevamos ahí como en activa resonancia. Así que les agradecemos muchote y bueno, Les mandamos un abrazo. se les quiere. Besos. Chao. Gracias. Chao, chao. Besos.